Bueno, ya Domingo me ha presentado, un gusto con todos, espero que tengan buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las personas discapacitadas. Es uno de los temas más interesantes y lo que vamos a ver en sí, pues es sobre todo diferenciar la discapacidad de la incapacidad, los tipos de discapacidad que existen, un poquito de las leyes o de los documentos importantes que hay a nivel internacional y aquí en Perú, y sobre las vulnerabilidades multisectoriales, ¿no? Entonces, para comenzar, primero me gustaría que puedan escribir en el chat o también usar la función de check en el Zoom con la primera pregunta, ¿no? Si es que alguno de ustedes ha visto algún tipo de transporte público con sillas especiales o rampas para discapacitados, ya sea aquí en Perú o en otro país quizá. Pueden comentar en el chat o levantar el check. A ver, los estoy viendo. A ver. Si es que no lo han hecho, pueden colocar el X también o escribir no en el chat. Ahí está Magali, hola. Eh, ya 3X. A ver, somos casi 40 personas aquí. Por ahí Fernando dice un check. Ok, voy a comenzar con Fernando. Entonces, ¿nos podrías comentar, Fernando, en qué lugar o qué es lo que tú has podido ver? Acá yo vivo en Paraguay, acá cerca del Brasil, y acá tiene mucha accesibilidad para cadeirantes, para personas que tienen dificultad para se locomover. Acá hay bastante, pero yo no sé cómo es en los otros países, ¿no? ¿Verdad? Porque acá tienen muchas personas de varios lugares, ¿no? ¿Verdad? Y acá nosotros tenemos mucho, acá en Brasil, en Paraguay. Ok, genial. Muy interesante, la verdad. Gracias por tu comentario. Ok, ¿alguien más podría compartirnos quizá alguna, alguna experiencia? Yo creo que la mayoría ha puesto un X. A ver, chicos, sigan escribiendo porque no sé si es que me están escuchando, ¿no? Ya, entonces por ahí Fernando nos comentaba un poquito, ¿no? De su experiencia. Y como pueden ver en sí, pues aquí en Perú es muy difícil ver un transporte público que permita o que dé facilidad a las personas con discapacidad. Escuchaba yo hace un par de semanas, por ejemplo, que en el metropolitano sí hay como unas rampas, pero no se usa mucho porque por la gran cantidad de personas que había y también era muy difícil justamente que esas personas lo puedan ocupar, no lo hacían, ¿no? Entonces es súper difícil aquí en Perú acceder o poder ver este tipo de facilidades. A ver, la otra pregunta es si es que conoces algún amigo, familiar o conocido con discapacidad. Sigan comentando en el chat. Un X si es que no, o un check, o escriban sí si lo han hecho. A ver, los veo. Pueden colocar si es que no lo han hecho, si es que no tienen ningún amigo, conocido, nadie que tenga alguna discapacidad, coloquen no. Ya no, por ahí. Los demás chicos, comenten. Magali sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Falta 39 personas. A ver, Leslie también. Domingo. A ver, Leslie, voy contigo. ¿Nos podrías comentar qué tipo de discapacidad o qué es lo que tú has podido ver en ese conocido que mencionas? Claro, buenas noches. Yo tenía un amigo que sufría de discapacidad auditiva. Él usaba audífonos y de esa manera podía escuchar normalmente. Ok, gracias, Leslie.
Ya, interesante. Magali, ¿nos puedes comentar también, por favor? Magali, ¿estás ahí, Magali, Magali? Ok, si es que no puedes hablar, podrías escribir también en el chat. Domingo, por último, también. Uy, ya. Bueno, tengo un primo que sufre, bueno, tiene este síndrome de Down. Entonces tiene Ya. una incapacidad intelectual, cognitiva, ¿no? Pero igual se intenta desempeñar de la mejor manera. Ha tenido una buena educación. Ok, gracias, Domingo. Bien, por ahí escuchaba uno de tipo visual y, bueno, la intelectual, ¿no? Ya, más adelante vamos a ver más o menos cuáles son las cifras. Y la última pregunta es más para ustedes, ¿no? Si has sufrido o casi sufres de alguna secuela incapacitante. A ver, los leo también. Coloquen che, coloquen X. Leslie dice no. Domingo dice no. Fernando también. Ya. Nadie ha estado al borde de la muerte, así por así decirlo. No, no. Ok, listo. Entonces, por lo que veo, pues ninguno de ustedes ha tenido alguna secuela en sí, ¿no? Ya, entonces es importante que nosotros, chicos, primero para hablar de discapacitados, tomemos muy en cuenta la terminología que usamos con esta población, porque de por sí es una población vulnerable, no el hecho de que no se les brinda las mismas facilidades que al resto de personas, aún así siendo ellas personas, ¿no? Valga la redundancia. Y esto muchas veces, estas limitantes, estas barreras se debe porque se les discrimina mucho y se les tiende a etiquetar de personas incapaces, ¿no? Lo cual es totalmente falso porque hay que recordar que discapacidad es totalmente diferente de incapacidad. Y para terminar con ello, para poder de alguna forma terminar con esa brecha o reducir esa brecha, es que se está tratando de inculcar o educar a las personas que cambien ese término de discapacitado por persona con habilidades diferentes, ¿no? Una persona con habilidades diferentes, llamada tal cual así, se entiende de que es una persona simple, común, normal, que quizás por ahí, como decían, no podrá escuchar, pero puede hablar, puede ver, puede tocar, o de repente no tiene el mismo QI, ¿no? Coeficiente intelectual, pero puede hacer las mismas cosas, puede caminar, puede igual tocar, puede ver, ¿no? Entonces, para tratar de disminuir esta discriminación a la población discapacitada, es justamente que se trata de cambiar este término hacia habilidades diferentes. Y ya desde nosotros mismos debemos incluso empezar a hablar así de estas personas, ¿no? Entonces, discapacidad no es lo mismo que incapacidad. La discapacidad es de por sí una, podría decirse, una secuela que puede ser biológica, hereditaria, la cual la persona de alguna forma va a perder cierta acción, ¿no? Sobre todo de sentidos, ¿no? Tacto, oído, vista. Y la incapacidad principalmente está asociada a una secuela de un trabajo o de un oficio que ocurrió un accidente por ahí y te dejó de repente cojo, inválido, con un brazo enyesado, pero tú sabes que esto en el futuro puede revertirse. Entonces, una incapacidad es muy probable, la mayoría de casos es que la persona regrese a sus mismas funciones, ¿no? Y en el peor de los casos es que se vuelva una discapacidad. Entonces, no es igual hablar de estos dos términos, pero la incapacidad sí puede terminar en discapacidad, ¿no? Y en resumen, pues es eso, ¿no? La discapacidad va a traer secuelas que no permitan a la persona, tanto física y psíquicamente, a la ejecución de un trabajo. Y esos son algunos ejemplos de personas que tienen discapacidad, son personas con habilidades diferentes, tal cual. Ella, por ejemplo, Brenda Costa, que es sordomuda,
pero es una modelo muy reconocida en Brasil. No sé si por ahí alguien nos puede confirmar. Bethany Hamilton, por ejemplo, también es una surfista y no tiene un brazo, ¿no? Entonces busca aún así destacar en una habilidad diferente, sin limitarse porque quizás no tenga los dos brazos como otras personas. Pablo también es un jugador de tenis muy reconocido y él pues no tiene una pierna. Aún así, las tres personas por igual pues destacan en ciertos deportes, ciertas aficiones y eso es un claro ejemplo de lo que nosotros debemos reconocer, ¿no? Ya sacar esa etiqueta de discapacidad y inculcarnos a nosotros mismos que debemos llamar personas con habilidades diferentes a esta población. Ahora, esta clasificación es una clasificación internacional, la cual nos dice que una discapacidad puede ser el origen de una condición o una enfermedad y un factor contextual, ¿no? El factor contextual, principalmente, digamos que es el que podría influir un poco más para poder tildar a la persona o de discapacitada o que no permita, que no le permitan hacer sus actividades normalmente. Si de por sí ya tiene una alteración funcional o estructural, a este se le agrega esta restricción a la participación en la comunidad, pues ya totalmente la persona es discapacitada en sí, ¿no? Ahora, como decía, los tipos de discapacidad, pues justamente se basan en esto, en alteraciones, pueden ser funcionales, pueden ser estructurales, pero al fin y al cabo, todo en conjunto son aspectos negativos. No, de repente, pues tener esta alteración más la barrera social que existe, y esto va a limitar mucho la interacción que va a tener el individuo con sus factores externos, ¿no? Incluso familiarmente hablando, también las personas sufren mucho de estas limitaciones porque los propios familiares creen que estas personas no son capaces de hacer algo y los sobreprotegen o incluso tienden a pensar que ellos mismos pues no son capaces de hacer las cosas como los otros, ¿no? Entonces también esa discriminación familiar afecta mucho a la persona. Bien, entonces, hablando de los tipos de discapacidad, vamos a comenzar. Bueno, en sí 5 tipos y la última que es la múltiple, la combinada, que puede ser cualquiera. Principalmente, esto ha ido cambiando en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años atrás, la discapacidad más frecuente era la de tipo motora. Aquí, dificultad motriz era la más común. Ahora, en estos últimos años, la discapacidad visual ha aumentado grandemente, casi llegando a un 50% incluso. Y en el que está en el segundo lugar es la discapacidad múltiple, ¿no? De por sí. Entonces, por ahí, por ejemplo, la de tipo auditiva no llega ni al 10%, la dificultad para hablar o comunicarse es un 3%, ¿no? Aquí, aquellas personas que no pueden o no tienen miembros superiores o incluso llegan a ser sordomudas. Y la capacidad intelectual viene a ser 4,2%. Entonces, esto, aunque parezca poco, en una población como la nuestra, pues no es tan así, ¿no? No es tan bajo que digamos, pero sí hay que rescatar mucho la visual. Bien, entonces ahora vamos a entrar a ver este video, que lo tengo aquí. ¿Me avisas, porfa, si es que se ve o sigue mi pantalla de la diapositiva? Ahorita sigue la pantalla de la diapositiva, Cintia. Ok. Mm, mm, mm. ¿Dónde te gustaría sentarte? Creo que lo mejor sería estar cerca de la puerta. ¡Ahí me siento yo, Victoria! El año pasado, Oscar. Me has engañado, Tom. Esto no es el comedor. Tranquilo, Boris. Yo tengo que seguir a Nico. Y mira, tienes comida ahí mismo. ¿Por qué quieres estar cerca de la puerta si no ves? Estoy segura de que Nico nos lo explicará, ¿verdad? Por supuesto, Victoria. Estando cerca de la puerta me será más fácil encontrar la salida y también si los pupitres están en el mismo sitio. Aquí me podré dormir. Este es el momento. ¡Mi chicle! Este sitio me da yuyu. Como escribirá, tendremos que ir despacio y aprenderemos menos. Si tenemos que ir más despacio, iremos más despacio, ¿verdad? Tengo derecho a ir más despacio, pero no será necesario. Tomaré notas con mi Braille Speak. Lo puedo conectar a mi ordenador.
Escuchad lo que acabo de escribir. De todos mis compañeros, Óscar es el más borde. Sayonara, amigos. Para escribir a mano tengo una regleta, aunque tiene su rollo. Se escribe de derecha a izquierda. Nico es un chico muy listo. Ha venido a clase muy preparado. ¿Y cómo distingues las formas? Sí, ¿cómo sabes que yo soy más delgada que Berta? Es fácil. En mi otro colegio llevábamos objetos y los tocábamos. Y también aprendíamos así las figuras geométricas. El chef Puré tiene todo lo necesario. Buena idea, Patty. Daremos la clase en el comedor. Es tu día de suerte, amigo. Et voilà mon flambé de purée. Chef Puré, me gustaría presentarte a nuestro nuevo alumno, Nico. Mon ami Lecheguín. ¿Podrías dejarnos algunas verduras? Nico, ¿cómo distinguirías una cáscara dura de una blanda? Muy fácil, mordiéndola. Eso no es sano. Dijeron por la tele que hay que pelar. ¿De qué hablas, No Flappy? flipes, Flappy. ¡Achis! ¡No empieces, Achis! ¡Otra vez con tus bobadas, Achis! ¡Cállate, orejotes! ¡Socorro! ¡Estoy ciego! Tranquilo, si cierras los ojos podrás ver de otra forma. Todo está en la mente. Es cierto, lo tengo todo en el cerebro. Encontraré mis gafas. ¡Venid! ¡No flipes, Flappy! ¡Despierta, no aguanto tus ronquidos! ¡Bon Peter! ¡Voilà tus gafas! ¡Las he encontrado! Ser ciego no significa ser inútil. Tenemos que repetirlo. Yo siempre voy a estar dispuesto. Sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Listo, gracias. Ya, entonces seguimos. Me gustaría, pues aquí preguntarles, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención del video? Algo reflexivo, de repente alguna situación en particular que han notado y no sé, les pareció interesante, novedoso. Pueden levantar la manito, pueden escribir. A ver. A ver. Han escrito por el chat, Cintia. Todos respectanse. No sé si, Francisco, nos podrías comentar algo. Te escuchamos. A ver, creo que no. Están súper apagados. Voy a llamar. A ver am, Rosa Gabriela, ¿estás por ahí? Rosa. ¿Dónde está Rosa? Geraldine. Vía una LORP. Geraldine. Gerald, hola, hola. ¿Están dormidos los chicos? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Claudia. Claudia Sofía. Hola. Nadie quiere prender sus micros. ¿Qué pasa, amigos? A ver. Último intento. Andrea Mera. Andrea. ¿Hay algún castigo para los que no prendan sus micros domingo? Ahí está, Francisco. Francisco. A ver, chicos, para los que no puedan prender su micro, pueden escribir igual. Por el Sí, chat. pueden escribir normal. Francisco prendió su audio, pero creo que se desanimó. Por ahí comentaba él en el chat
que cada uno tiene una deficiencia, pero no se molestan con las deficiencias de los amigos. Ya, de por sí, el video muestra a un niño que tiene discapacidad visual, ¿no? Y les hace ver de alguna forma al resto que eso no lo limita a continuar con sus actividades. Es cierto que van más lento en cuanto a estudio, ¿no? Por obvias razones, pero igual lo hacen. Creo que, a ver, Romina quiere hablar, me parece. No. Prenden y apagan el micro. Ok, entonces trata justamente de evidenciar eso, ¿no? De que las personas con discapacidad pues podrán tener esa deficiencia en particular, pero eso no les va a limitar a continuar con sus actividades. E incluso hace ver al otro niño que se le perdió los lentes que, que es fácil, ¿no? Que es fácil, entre comillas, para él. Es porque incluso ya pues está acostumbrado incluso a esa, por así decirlo, pues vida de alguna forma. Y eso es justamente el mensaje, que las otras personas podrán quizás notar o no notar un poco la dificultad de esta persona discapacitada, pero eso no significa que sea imposibilidad al 100%, ¿no? Y ese como que es el principal mensaje. A ver, Gerald nos ha escrito. Ya dice, sí, claro, puedo comentar que este chico tenía discapacidad y que por ello no habían limitaciones para lograr lo que se proponga en la vida, exactamente. Y hablar de educación también es muy importante, ¿no? Y eso es justamente lo que él nos trata de mostrar, que para educarnos creo que no hay nada imposible. Ya, ok. Sticker para que se despierten. Despierten, despierten. Es un poquito cansado, pero normal. Ya. Entonces, hablamos de la primera discapacidad, la discapacidad visual, ¿no? Que es, pues valga la redundancia, una limitación en la visión. Una limitación en la visión que obviamente distingue a las personas llamadas ciegas, ¿no? Y esto es muy común y actualmente en la lista de patologías de la CIE, pues se ha actualizado, ¿no? Una deficiencia visual es considerada a partir de la moderada, o sea, una deficiencia visual moderada, grave y ceguera de por sí ya es discapacidad. La leve todavía no es considerada discapacidad. Eh, en la CIE 10 todavía se considera una discapacidad visual moderada, visual grave, y la primera, en vez de llamarla leve, pues todavía la consideran visión normal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta actualización. Y otro dato importante que ustedes deben recordar es que la mayoría de las personas con este tipo de discapacidad son ya adultos mayores, ¿no? Aquellos que tienen más de 50 años. ¿Y por qué? Porque el principal, digamos, la deficiencia principal es la ceguera. Y hay que recordar que la ceguera de por sí ya viene pues arrastrándose con la edad, ¿no? Y el otro tipo es la deficiencia de los errores refractivos, ¿no? No corregidos y, bueno, las cataratas. Entonces, el 80%, eso también es importante, el 80% de estos casos de visión deficiente se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque como son errores refractivos, pueden usar lentes, pueden hacerse cirugías, ¿no? Y solamente el restante, el 20%, pues serían ya patologías o discapacidad, pues no reversible, por así decirlo. Y esta rehabilitación que algunas personas van a tener también es muy importante porque va a mejorar mucho la calidad de vida de la persona, ¿no? No solamente para ver mejor, sino para que se le permita incluso pues continuar con sus otras actividades, una mayor inclusión dentro de la sociedad, lo cual también sufren muchas veces estas personas. El otro tipo es la discapacidad auditiva, ¿no? Esta discapacidad, pues ya de por sí es la más frecuente, como les decía, casi un 50%, y se considera aquí dentro de este grupo principalmente a las personas sordas como tal y las personas con hipacusia,
¿no? La primera, las sordas son las que tienen una deficiencia ya total, ¿no? Una pérdida auditiva total o profunda, y la hipoacusia, pues como su propio nombre lo dice, es una deficiencia parcial, ¿no? Ok. El tercer tipo, la de discapacidad intelectual, esta es muy interesante porque por ahí Domingo comentaba que tenía un pariente con síndrome de Down. ¿Qué sucede con este tipo? Los orígenes, las causas de esto, pues pueden ser múltiples, ¿no? Si principalmente se conoce las famosas alteraciones cromosómicas, como por ejemplo la trisomía, ¿no? La de Turner, etcétera. Entonces, estas solamente tienen un solo origen, ¿no? Que es el origen hereditario de por sí. En cambio, en contraste a esto, no es el único factor que va a predisponer a estas personas a tener una discapacidad intelectual, ya que muchas de ellas quizá no puedan tener alteraciones cromosómicas, pero pueden tener alguna complicación durante el nacimiento. Por ejemplo, falta de oxígeno, ¿no? Hipoxia neonatal, prematuridad extrema, a veces nacen con bajo peso, o quizá durante el embarazo la mamá no se alimentó bien, ¿no? Por malnutrición, por infecciones, por el consumo de sustancias tóxicas o algunos fármacos, etcétera. Entonces, también durante el embarazo puede ser causa de una discapacidad intelectual, o después del nacimiento, ¿no? Ya con alguna infección en el neonato, o traumas de encéfalo, también sustancias tóxicas, el maltrato físico y emocional. Y aquí quiero llegar porque también influye mucho el medio ambiente, el espacio social, el espacio familiar donde crece el niño, ¿no? Como vamos a ver aquí, la marginación, la pobreza, la falta de estímulos adecuados van a afectar mucho también en la captación intelectual del menor, ¿no? Del infante. Porque ¿qué sucede? Que si el niño vive pues, en un núcleo familiar con bajos recursos económicos, con violencia familiar, no se le permite ir a la escuela porque pues no hay dinero, porque el papá no quiere, situación machista también, todo ello va a contribuir a que al final, cuando no llegue a ir a una, o no llegue a recibir una educación, pues no llegue a captar justamente como lo haría el resto de niños o de personas. No va a tener la información no suficiente para el futuro, y esto le va a limitar a muchas cosas, ¿no? Si es que un niño no estudia, crece, primaria no estudia, secundaria no estudia, al final obviamente los conocimientos de todo tipo, culturales, biológicos, de ciencias, de letras, etcétera, todo ello que no tenga, lo va a predisponer a que inculque en un ambiente pues tóxico, ¿no? Quizás una adolescencia tóxica con consumo de sustancias, delincuencia, etcétera, y algunos incluso, pues justamente a esas personas se les considera como personas tontas, ¿no? Entre comillas. Y no es exactamente porque hayan tenido esa alteración cromosómica, sino porque durante su infancia han sufrido y no han tenido la oportunidad de poder educarse, ¿no? Entonces todo ello influye de alguna forma, o incluso cuando, por ejemplo, no se alimenta bien también el niño, ¿no? No solamente hablamos de traumatismos o de infecciones después del nacimiento, sino también la alimentación. Pero esa alimentación obviamente va a venir mucho del también bajo nivel económico que tiene la familia, o la precariedad de condiciones en la que vive, ¿no? Entonces son factores ambientales que también influyen mucho en la intelectualidad de la persona. Y por último, la discapacidad motriz, ¿no? Que, claro ejemplo aquí, que pues obviamente su nombre lo dice, puede ser una discapacidad por no tener miembros superiores, miembros inferiores, y la persona queda totalmente discapacitada para poder moverse, movilizarse. Entonces tienen que muchas veces pedir ayuda de una tercera para que los movilice, o utilizar herramientas, equipos especiales, ¿no? Pero eso también no es como que una super barrera, porque ustedes ya conocen al personaje y ha sido un gran aporte para la humanidad todo lo que ha hecho, ¿no? Y eso es un claro ejemplo. Y hay personas, y por ejemplo, también que no tienen una pierna y aún así utilizan amuletos, utilizan sillas, o se movilizan quizás saltando, cojeando, pero no les limita incluso a salir de sus casas, a continuar trabajando.
¿no? Entonces son algunos de los ejemplos. Entonces, ¿qué protección reciben estas? Como les mencionaba, vamos a hablar de algunos documentos, ¿no? Y el documento principal mundial o internacional que tenemos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Esta convención, al igual que múltiples documentos o que incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe, está como que firmada por 170 países, etcétera, pero ¿de qué sirve que esté ahí si es que al final no va a ser utilizada, ¿no? Muchas veces hablamos de leyes, de tratados, de convenciones, pero ¿para qué? Para simplemente mencionarlos o para hacerlos cumplir de alguna forma. Y aquí en Perú tenemos esta convención también, ¿no? No, perdón. No, ya, luego les voy a hablar de la ley. Esta convención, bueno, que es la internacional que les estoy mencionando, fue acuñada por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2006. Desde el año 2006 hasta este año han pasado como 15 años, ¿no? Estos 15 años aún continúan las malas condiciones de las personas con discapacidad en cuanto a todos sus derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, no es el mismo acceso que las otras personas, ¿no? Y imagínense ustedes eso sumado a las condiciones de nuestro sistema de salud, que ya de por sí es pésimo, eh, pues juntarse una vulnerabilidad, una persona vulnerable con un sistema muy precario, la va a volver aún más a estas personas en riesgo, ¿no? Las pone mucho más en riesgo. Y hay que recordar que este documento es, de hecho, el primer instrumento de derechos humanos de nuestro ciclo, ¿no? Del siglo XXI. Y pues lo que busca, como cualquier otro documento, es promover, proteger y garantizar los derechos de estas personas. Pero yo siempre recalco aquí mi duda, ¿por qué crear más documentos si es que ya de por sí existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Se supone que esta declaración es universal, es como que la que rige a los demás y ¿para qué si es que no se cumple el, como por decirle, el documento madre, ¿para qué crear más? Y esto justamente me lleva a hablar de que lamentablemente nos basamos en muchos documentos, en muchas leyes que nosotros creemos que son necesarias para poder hacer cumplir algo, pero en realidad no es la culpa del documento, es la culpa de la persona, de nosotros, porque al final ese documento está hecho para que nosotros la cumplamos. Entonces, si nosotros no sabemos qué está bien y qué está mal hacer o cómo ayudar a estas personas, no va a servir de nada tener pues dichos tratados o dichas convenciones si no lo vamos a poder cumplir, si no lo vamos a hacer. Entonces es muy importante que reflexionemos en cuanto a nuestro actuar, a nuestra incluso facilidad del futuro como futuros profesionales, ¿no? Y grandes ser humanos que vamos a ser, pues tener en cuenta a las múltiples poblaciones vulnerables, no solamente a los discapacitados en sí. Otros tratados internacionales que hay, bueno, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación, que es de la Organización de los Estados Americanos, y la OIT, ¿no? Que es el convenio 159, que fue adjuntado también en el año 83, 1983. Y esto da privilegio de alguna forma también o facilidades, ¿no? Para la parte de empleo, de trabajo, ¿no? Porque es de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ese documento, de hecho, también es muy importante porque las personas con discapacidad no llegan a conseguir trabajo en su mayoría. Y ya vamos a ver, todavía las mujeres discapacitadas es peor. Y en Perú tenemos esta ley, ¿no? La Ley General de la Persona con Discapacidad, que es el 29973, que tiene el mismo fin, como pueden ver, que la Convención Internacional, ¿no? Promoción, protección en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, básicamente es un documento adaptado de forma nacional, pero recalco nuevamente que de nada sirve si es que al final no lo vamos a cumplir. Y eso que incluso miren aquí en la pirámide de los documentos más importantes, las leyes están casi al pico, ¿no? Como de los top que debemos cumplir, entre comillas, pero aún así no se hace, ¿no? Algo positivo que de alguna forma los protege a esta población es que en nuestro país, por ejemplo, existe el programa Contigo, ¿no? Que les brinda a ellos una paga cada 2 meses de 300 soles, en el cual
para esto primero la persona tuvo que haber entrado a una categoría de discapacidad de más de 30%. Ajá. Si esta persona que haya sido pues evaluada por un médico no llega a ese 30%, no se le otorga estos beneficios, ¿no? Y también el pase libre. El pase libre para viajar gratuitamente en transporte público. Y aquí va mi pregunta de nuevo. Al inicio yo les decía, ¿no? Si es que alguna vez ustedes han visto un transporte con pues facilidades para estas personas y me decían que la mayoría que no, ¿no? Y vamos a este punto porque, pues, ¿de qué te va a servir tu pase libre si al final no vas a poder usar el transporte público? Porque no hay esa facilidad de que tú te vas a movilizar rápido. En cambio, si es que tuviéramos buen transporte, si es que hubiera esas facilidades, pues las personas lo utilizarían, ¿no? Y esto es, o sea, es muy lamentable tener este privilegio si no lo vas a usar, si no va a servir de nada. Añadido a esto, hay que también recalcar en cuanto a salud, ¿no? Que estas personas deben tener, al igual que todas las demás, deben tener un aseguramiento universal. ¿Y esto para qué? Sobre todo para su rehabilitación y para todo el apoyo, el seguimiento que se les va a dar, que debe ser de calidad. La rehabilitación de muchas de las personas con discapacidad no dura un mes, no dura 2 meses, dura mucho tiempo, incluso años, ¿no? Y a esto se suma el costo, la movilidad para llegar al hospital, los equipos que deben utilizar, ¿no? Todos estos gastos, todas estas barreras, pues muchas veces no la pueden cumplir. Y dice aquí la ley, pues, que justamente estas personas deben de alguna forma ser solventadas, aunque sea con un pequeño porcentaje de ello, pero tampoco no se hace, ¿no? No les brindan esa facilidad. En cuanto a medicamentos, de la misma forma, ¿no? Los medicamentos, la tecnología, los dispositivos, que aquí en Perú, pues en los últimos años, poco a poco se ha ido añadiendo estos equipos, pero son insuficientes todavía y la mayoría de personas tiene que salir a otros países a buscar tecnología innovadora, de último modelo, dispositivos que quizás son básicos también, pero no los encuentran, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que viven en áreas aledañas a la ciudad o rurales, que aparte de tener bajos recursos económicos, pues no tengan ese acceso a la salud, a un establecimiento de salud, ¿no? Y no puedan conseguir medicamentos, no puedan conseguir dispositivos básicos y todo ello. Entonces las vuelve muy vulnerables. Otro de los derechos que ellos tienen pues, en documento, ¿no? En cuanto a educación también, es que no se les puede negar a ellos ese acceso a la educación en ninguna institución, ¿no? Así sea un discapacitado auditivo, visual, de tipo motor, etcétera, tienen el mismo derecho que el resto, ¿no? Entonces no puede haber una institución que te diga no porque va a aprender más lento, porque va a ralentizar a los demás, como veíamos en el video, ¿no? Entonces, si es que a estas personas se les brinden e incluso todos esos equipos para poder acudir a las instituciones educativas, van a demorarse, o sea, va a ser más lento, eso sí es verdad, son un poco más lentos en cuanto a aprendizaje, pero igual, si es que tú no les permites, eso ya es una forma de discriminación. Perdón, ya. En cuanto a lo que nos dice el Ministerio de Educación y que también debe aplicar para cualquier pues área en sí, es sobre los sistemas de enseñanza, ¿no? Que se debe promover y garantizar el sistema de braille, lengua de señas y otras formas de comunicación. ¿Y cuántos de ustedes han visto que en alguna institución, en sus colegios, haya existido un niño que haya utilizado un sistema de braille, que le hayan brindado un traductor, una persona traductora para ellos, ¿no? Que sepa lengua de señas? ¿O cuántos de nosotros estamos ahorita estudiando lengua de señas? Entonces, como les decía, habrán documentos, etcétera, pero si nosotros no nos educamos en cuanto a esta forma de educación, pues no vamos a progresar. E incluso en los sistemas de salud, ¿no? No sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de ir quizás a algún hospital o clínica y hayan visto a un traductor de lengua de señas. No hay. Yo por lo menos en mi experiencia de 2 años que estuve yendo al hospital nunca he visto a uno de estos traductores. Y peor aún, no he visto discapacitados en sí, ¿no? Quizás sea esa la razón, pero debería, o sea, debería haber.
Y no solamente en los hospitales, sino en cualquier parte. Así como ustedes han visto ahí en el canal TV Perú, ¿no? Que hay un traductor, deberían añadir a los demás canales, lo cual también me parece muy necesario, de hecho. Y por último, respecto al área deportiva, igualmente se les brinda de alguna forma esa posibilidad de hacer deporte, no los limitan para nada, más bien es que añaden nuevas formas de deporte, ¿no? Lo que debe tener a favor suyo la infraestructura, el equipamiento, los recursos necesarios, todo ello les debe brindar el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Y con ello pues continuar normalmente su vida. Entonces, son algunos de los ejemplos, algunos de los derechos que ellos tienen, pero como les dije, no todos se cumplen, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a las vulnerabilidades multisectoriales. En esto, para hablar de esto, es más que todo datos, cifras mundiales en general. Recordar que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Y estas discapacidades van aumentando debido al envejecimiento de la población, al incremento de enfermedades crónicas, lo cual recalco aquí nuevamente que si es que ya de por sí la persona tiene discapacidad y es un adulto mayor, es muy vulnerable porque, pues, eh, si de por sí ya ser adulto mayor te pone barreras, hasta tu propia familia te pone barreras porque lamentablemente le creen incapaz a las personas adultas mayores, inútiles, ¿no? Que ya no sirven para nada. Esto sumado a una discapacidad, pues sufren mucho de estigmatización, de discriminación. Y un 15% es bastante, aunque no lo crean, ¿no? Más de 1.000 millones. Otro punto importante es que esta discapacidad o la discapacidad en sí afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Como les decía, ser mujer y tener una discapacidad es peor de lo que se pueden imaginar. Si ya de por sí hablamos de violencia de género contra las mujeres, hablar de violencia de género en una discapacitada es aún peor. Los adultos mayores, que les estaba mencionando, los niños, que también es otra población muy vulnerada, ¿no? Y las personas en pobreza, porque pues no van a tener esa facilidad de conseguir equipos, medicamentos, acceso, etcétera. En cuanto a salud, pues no reciben la atención que deben recibir. No pueden pagar por la atención de salud porque justamente la gran parte de esta población discapacitada es pobre, ¿no? Y son 4 veces más propensas a informar, pues, que se les trata de manera mal, o sea, se les trata mal a estas personas más que a las demás personas en sí, ¿no? Porque ya sí es cierto que nosotros, pues, vamos a hospitales y a veces no nos tratan con calidad, etcétera, porque los propios profesionales también, pues, a veces tendrán, pues, muchos pacientes, ¿no? Y todo el estrés laboral, pero estamos hablando de personas discapacitadas que necesitan mucha atención y una atención de calidad, ¿no? Y nosotros debemos ya aprender desde ahorita eso, ¿no? Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser escolarizados. ¿Por qué? Por la misma razón de la pobreza, de la vulnerabilidad en la que viven, por la falta de los equipos que no llegan a las áreas rurales, etcétera. Tienen más probabilidades de estar desempleadas. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres llegan a conseguir un 20% de empleo, no estamos hablando de mujeres discapacitadas, y los varones hasta en un 53%, que también es precario para ambos casos, y eso hay que notarlo. Viven en peores condiciones, ¿no? Alimentación insuficiente, vivienda precaria, la falta de acceso al agua potable, saneamiento, falta de asistencia personal o dispositivos de ayuda. Todo lo mismo que les estaba mencionando. La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir. Ahora, hablando de rehabilitación, es verdad, como les decía, esto no dura meses, ¿no? Sino dura a veces hasta años y cuesta, obviamente. El costo de rehabilitación para personas que no tienen recursos económicos es una tremenda barrera que les pone, ¿no? Y no poder tratarse, no poder mejorar su calidad de vida es ir en contra de su derecho, ¿no? Y lamentablemente, pues, aunque no sea América el principal continente afectado, tenemos gran población discapacitada.
¿no? Y dentro de los continentes más afectados, bueno, es África, ¿no? África llega solamente hasta un 37% que llegan a tener esos dispositivos para rehabilitación, ¿no? Sillas de rueda, prótesis, audífonos, etcétera. Y como pueden ver, las sillas de rueda, que debe ser algo básico, incluso no solo para discapacitados, sino también para cualquier pues, persona que llega en situación de emergencia, etcétera, para embarazadas que se usa para poder trasladarlas dentro de los establecimientos, no hay. No hay, principalmente en África, pero también aquí en nuestros países latinoamericanos no existe. Ahora, y lo más importante, esto de aquí, las personas con discapacidad pueden vivir y participar en la comunidad. Ellos, como les dije al inicio, tienen habilidades diferentes a las nuestras, pero eso no significa que sean anormales, como los tienden a tildar, que sean diferentes, que sean incapaces, que también es un término errado, ¿no? Todo lo contrario, ellas tienen esa especial habilidad, digo yo, esa especial habilidad para hacer cosas innovadoras, para hacer cosas nuevas, e incluso muchos de ellos terminan siendo grandes personajes de la ciencia, ¿no? Muy bien, ahí nuestro otro break. Break de un segundo. Ya. Y por último, y aquí pido su participación y última también, a ver, ahora sí los quiero leer, por favor. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar estas barreras, estas limitantes que la sociedad le pone en educación, en salud, en deporte, en trabajo? ¿Ustedes qué creen que nosotros podemos hacer como simples personas o incluso como futuros profesionales de la salud? A ver, los leo o pueden levantar su manito. ¿Qué harían ustedes? Me imagino que están aquí en la charla porque pues les interesa mejorar esa debilidad nuestra, ¿no? A ver, Magali dice, primero la educación, podemos dar charlas. Exacto, y yo creo que ese es un punto muy importante, el cambiar un poco la terminología que usamos, como les decía al inicio, ya no llamar tanto discapacitados, sino personas con habilidades diferentes, e incluso tratar de sacar esas etiquetas que se les pone como es un cieguito, es un sordito, ah, mira ese mudito, ¿no? Ese cojito, y hacerlo en diminutivo encima, como para que no suene tan feo, pero igual, o sea, es una forma de discriminación. ¿Qué más? A ver, Magali por ahí nos comentó, ¿alguien más? Los leo. Vamos, chicos, nosotros somos el futuro. El futuro es hoy. ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué harían ustedes? A ver, escriban, escriban, escriban. Voy a dar un minuto para que ordenen sus ideas. Sigan escribiendo, sigan, que los estoy leyendo aquí. A ver, ya, Domingo nos dice mejorar la educación en respeto. Seidi dice empezar por uno mismo. Podemos empezar en nuestra casa, familia, seguir con charlas, promover el respeto, ya, brindar información mediante charlas. Ok.
cuando podamos salir nuevamente a las calles, creo que hacer campañas de concientización respecto a estos temas también sería genial, ¿no? Para aquellos que son de IFMSA, pues ahí tienen una gran campaña que no se ha hecho mucho por el tiempo que yo llevo, pues no lo he visto mucho y sería genial, de hecho, trabajar con población discapacitada o pedir incluso la participación de ellos mismos como ejemplo claro de superación, ¿no? O que muestren o que evidencien sus habilidades, sería muy genial. Entonces, si lo pueden hacer en el futuro, sería pues bravazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es lo que decía, ¿no? Promover el respeto, la educación, promover el acceso a los servicios generales, salud y educación. Este primer punto, importante porque nosotros vamos a ser los futuros médicos, vamos a ser quizá por ahí jefes de servicio, directores de hospitales y empezar a facilitar el acceso a estas personas sería de hecho una gran labor, ¿no? De parte nuestra. Invertir en programas específicos, ¿no? Esto bien, no sale de nuestras manos directamente, pero podemos fomentarlo, ¿no? Creando de repente mucha conciencia y lo mismo, o sea, cuando llegamos a algún puesto importante, pues invertir mucho en ellos. Adoptar una estrategia y plan de acciones nacionales, por ejemplo, las políticas, ¿no? Que nosotros en FMSA también promovemos mucho, políticas para esta población, mejorar la educación, la formación y contratación del personal. Brindarle más trabajo, ¿no? Quizás ustedes por ahí tengan familiares o papás o ustedes mismos algún tipo de negocio y no sé si es que ojalá que no haya pasado que las hayan rechazado estas personas por su condición. Obviamente va a existir trabajos donde pues no se les va a permitir por obvias razones, ¿no? Pero en el resto, o sea, en el que se pueda, también permitirles, darle esa facilidad. Proporcionar una financiación adecuada, que es lo mismo que invertir en sí, aumentar la conciencia pública. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde ya. Entonces, yo no quiero que mi charla se quede aquí, sino que ustedes, como por ahí mencionaban en el chat, vayan y le digan a sus papás qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no. Quizá por ahí ver en la calle a alguien, uno discapacitado cruzando la pista o pidiendo limosna, como también pasa, ¿no? Y tratar de ayudar, ¿no? Eso es conciencia y comprensión hacia esta población. Fortalecer la investigación y recopilación de datos. ¿Por qué es importante la investigación? Porque lamentablemente no hay suficientes datos actualizados, ¿no? Los últimos que yo encontré fue del 2019. Entonces, no sé si por la pandemia ha sido que pues no se ha investigado mucho, se ha dejado de lado esta población. Y es importante ver por qué, porque como les dije, el tipo de discapacidad más frecuente, por ejemplo, ahora es la auditiva, ¿no? Pero hace 5 años no era la auditiva, era la motora. Entonces, realmente sigue así, realmente ha bajado, quizá ya no sea incluso el 15% a nivel mundial, quizás sea menos o quizás sea más. Entonces, estos datos son importantes para poder justamente actuar, ¿no? Si tú ves que está aumentando los casos de discapacidad, pues hay que hacer algo para facilitarles la vida, facilitarles salud, educación y todo ello. Y por último, garantizar la participación de las personas con discapacidad en la aplicación de políticas y programas. Entonces, hablar de políticas no solamente es por parte nuestra, ¿no? Sino también escuchar justamente esa voz y esas inquietudes de los discapacitados para nosotros poder plasmar esas dichas inquietudes en nuestras políticas, en nuestras campañas, en nuestros programas, actividades, etcétera. Entonces, por eso les decía, si ustedes pueden conseguir por ahí de repente una institución, una organización que trabaje con discapacitados, sería genial que puedan promover la investigación, que puedan promover la participación en sus actividades, ¿no? Y hacerlos sentir justamente que no están solos, que están siendo escuchados y que nosotros como futuros profesionales nos preocupamos por ellos, ¿no? Y es muy importante entonces ese punto. Y bueno, para ya ir finalizando, culmino con estos 4 puntos, ¿no? Que debemos nosotros eliminar esos obstáculos físicos en los centros, la información, el equipamiento, etcétera.
que puede de alguna forma, como les decía, no venir de nuestras manos directamente, pero podemos concientizar al resto de personas para que sí lo hagan, ¿no? Sobre todo aquellos pues, que tienen justamente esa, por así decirlo, poder o el beneficio de hacer estos cambios. Hacer más asequible la atención, obviamente. Invertir en los servicios específicos como rehabilitación, que les decía es muy importante porque esto les va a dar más calidad de vida. Y capacitar a todos los trabajadores de la salud. Es muy necesario que de alguna forma busquemos introducir a personas con lengua, que sepan lengua de señas, o nosotros mismos incluso educarnos para poder aprender y así comunicarnos, ¿no? Si es que algún día nos llega un paciente con discapacidad. Y pues, aparte de ello, hacerles conocer también sus derechos, ¿no? Muchas de ellas, por las propias condiciones en las que viven, no saben que tienen facilidades, como les decía, en transporte, que les pagan 300 soles, que se les permite asistir a una institución educativa, que se les permite hacer deporte, etcétera. Ellos no conocen eso porque no saben que tienen incluso unos derechos extra, ¿no? Por así decirlo. Y hay que hacerles llegar esa información. No, bueno, y la biografía, entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias por tu presencia, Cintia. Ha sido un tema muy interesante, ya que es muy importante conocer y aprender sobre las personas con habilidades diferentes y sus derechos. Ahora, chicos, si tuvieran alguna consulta, la pueden escribir en el chat de Zoom para que pueda ser respondida. Les voy a dar unos minutitos para que puedan escribir. Bueno, al parecer ha quedado todo muy claro. Nuevamente, muchas gracias por tu presencia y esperamos tenerte pronto en próximas ponencias. Y desde SOSEMI te deseamos lo mejor en tu gestión como NORP. Muchas gracias, chicos, qué lindo. Un corazón para ustedes. Muchas gracias a todos también y bueno, nada, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Chicos, ya se les está enviando el link del post por el chat de Zoom. Ahí hay felicitaciones de Claudia, de algunos participantes. Cintia, muchas gracias por estar hoy día nuevamente. Y chicos, si alguien tiene algún problema, la certificación es automática. Tienen que aprobar con 3 de las 5 preguntas respondidas correctamente para que les llegue su certificación a su correo. Así que no se olviden de escribirlo correctamente. Y si no les aparece en su bandeja de entrada principal, no se olviden revisar en lo que es correo no deseado o spam, ya que a veces suele irse para ahí, ¿no? Entonces, igual si tienen alguna duda o algún inconveniente, me lo escriben por interno. Nuevamente, muchas gracias, Cintia, por la charla de hoy. Estuvo buenazo y te deseamos lo mejor en tu gestión. Gracias, chicos. Bye.